Nuevamente, bienvenidos. Mm, Hoy vamos a hacer una revisión al método simplex, la dualidad y lo que es el análisis de sensibilidad, ¿no? Voy a presentar algunos conceptos generales relacionados con esta parte. Es muy importante, ¿no? En el sentido de que brinda información que nos da la posibilidad de tomar buenas decisiones, ¿no? Básicamente es eso. Entonces vamos a ver la metodología. Iniciamos revisando algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos importantes. Voy a empezar con lo que es dualidad. Cuando hablemos de dualidad, vamos a hablar que para cada modelo, la forma normal en la cual se presenta el mismo eh, va a ser identificada como el primal, ¿no? Entonces, cada modelo que estructuremos va a ser el primal. Y ese modelo primal va a tener su expresión en la forma dual, ¿no? Cada primal tiene su dual. ¿Qué es dual? Es un modelo en el cual se transponen las matrices y se logra un equivalente al primal. Básicamente es eso. Y alguien se preguntaría, ¿pero con qué finalidad haríamos eso, no? En muchos casos te sirve aplicar estos conceptos de dualidad porque te permite hacer más sencilla la resolución del problema utilizando el método simplex. Pueden haber problemas con muchas restricciones y bueno, se puede convertir el modelo al dual y resolverlo, ¿no? Solo que las soluciones que se encuentran con el dual tienen que ser procesadas utilizando unos multiplicadores para poder encontrar la solución del primal. En muchos casos también me sirve para, bueno, si están con un modelo de minimización y quieren hacer sencilla la resolución del mismo sin aplicar el método M o el método de las dos fases, pueden convertir el modelo a su dual, que va a estar en el modelo de maximización. Y de hecho la solución del mismo se va a tornar más sencilla, ¿no? Asimismo, nos da información importante con relación a, a cómo se comportan los parámetros del modelo primal, ¿no? Entonces, vamos a ver estos conceptos. Como les decía, para cada primal hay una expresión dual. Si hablamos del modelo primal como el máximo de z igual a c transpuesta, esta es la matriz de los coeficientes, por x, que es la matriz que contiene las variables, sujeto a una serie de restricciones, que A es la matriz de los coeficientes, X ya saben que es la matriz de variables, y B es el parámetro, bueno, es la matriz de los parámetros del lado derecho de las restricciones. Esta es la expresión matricial, ¿no? Para este modelo primal hay un equivalente en su dual. ¿Y cuál es su dual? Es el siguiente, ¿no? Este modelo de maximización se convierte en uno de minimización. La función objetivo cambia de z a w. Eh, los coeficientes de la función objetivo son los parámetros de las restricciones transpuestos. Y acá, un aspecto muy importante, las variables cambian. X, de ser X a ser Y. Acá expresamos la matriz transpuesta de los coeficientes y multiplicamos por la matriz de las variables duales, que en este caso son las variables y todo eso es menor o igual a los coeficientes de la función objetiva. Entonces, este es el primal. Podemos transformar en su equivalente y buscar el dual, ¿no? Entonces, básicamente hacemos ese tratamiento, digamos, ¿no? Ese tratamiento al modelo primal para expresarlo en su forma dual. ¿Con qué finalidad? Ya saben, hacer más sencilla la resolución de un problema o tratar de ver cómo se comportan ciertos parámetros en el modelo primal y obtener información importante para la toma de decisiones. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, aquí les presento una tabla interesante para convertir cualquier tipo de modelo en su expresión dual, ¿no? Las variables van a cambiar de ser una variable X,
en el dual se va a transformar en una variable y. Si estamos hablando de un modelo de maximización, su dual va a ser de minimización. Si es un modelo de minimización, el dual va a ser de maximización. Si hablamos de una función objetivo z en el primal, en el dual es W. Si las restricciones en el modelo primal son del tipo mayor o igual, en el modelo dual van a ser menor o igual. Si las restricciones del tipo, en el primal son del tipo menor o igual, en el dual se van a convertir en mayor o igual. Y si estamos hablando de una restricción del tipo igual, puede ser o mayor igual o menor igual, dependiendo si es minimización o maximización, pero existe un concepto interesante. Acá vamos a hablar de una variable restricta, que quiere decir que la variable también puede tomar un valor negativo, ¿no? Está dentro de ese rango. Entonces, esta tabla es muy importante, jóvenes. Es muy importante. Acá podemos ver cómo transformar un modelo primal en su expresión dual, ¿no? Básicamente utilizamos estas equivalencias. Ya saben, ¿no? Las variables cambian, también cambia la función objetivo y lo demás, ¿no? La función objetivo de ser de maximización puede cambiar a minimización o viceversa. Y las restricciones también, ¿no? También sufren una transformación. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplito para que vean cómo transformar un modelo primal en su expresión dual. Si tenemos un modelo primal de este tipo, en el que hablamos de la maximización de una función objetivo z, que es igual a 3x1 más 2x2, sujeto a x1 más 6x2 menor o igual a 10, y 8x1 más 2x2 menor o igual a 13. Todo esto considerando que x1 y x2 son mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces, primer aspecto muy importante, ya sabemos que en el primal tenemos una matriz de coeficientes de la función objetivo, que sería 3 y 2. Esto tiene que convertirse en las restricciones. Esta matriz de los coeficientes de las restricciones, que es 1, 6 y 8, 2, tiene que transponerse y está en la misma posición. Estos dos parámetros de las restricciones, que son 10 y 13, se convierten en los coeficientes de la función objetivo, ¿no? Entonces vamos a transformar siguiendo los aspectos o las reglas que hemos visto en la tabla que les he presentado en la anterior diapositiva y transformamos el modelo en su expresión dual de la siguiente manera, ¿no? El dual sería el siguiente, ¿no? Ya saben que si el modelo es de maximización, se convierte en un modelo de minimización. Acá está. La función objetivo era z en el primal, ahora es w. Y las variables antes eran x1, x2, ahora se transforman en y1 y y2. Miren la función objetivo. Estos dos parámetros, o los parámetros que están en las restricciones, se convierten en los coeficientes de la función objetivo. Miren, por favor. 10 y 13 se convierten en los coeficientes de y1 y y2 respectivamente. Seguimos utilizando la sentencia sujeto A. Y acá viene lo interesante, ¿no? Les estoy marcando. La matriz A en el primal era 1, 6 de la primera restricción y 8, 2 de la segunda restricción. Eso se transpone. Quiere decir que lo que eran filas se convierten en columnas. Vale decir que voy a tener 1, 8. Miren, esto se ha transformado. Esta columna se ha convertido en fila y esta columna también se ha convertido en fila. Por lo tanto, sería 1y1 más 8y2. Y esta columna, la que es 6, 2, la que pertenece a x2, se transforma en fila. Miren, acá está 6 y 2. O sea, hemos transpuesto la matriz de coeficientes del modelo primal. Y las relaciones del tipo menor igual se transforman en relaciones del tipo mayor igual. Y los parámetros que van a tener estas restricciones van a ser los parámetros de la función objetivo, los coeficientes de la función objetivo. Miren, y1 más 8 y2 mayor o igual a 3. Y este otro parámetro, o este coeficiente, se transforma en el parámetro de la segunda restricción, 6y1 más 2y2 mayor o igual a 2. Y de hecho, y1 y y2 tienen que ser mayores o iguales que 0. Básicamente eso, jóvenes. Hasta aquí voy a interrumpir la presentación. Si es que tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo no ha quedado claro? Vamos a ver todavía algún ejemplo más. Entonces,
voy a estar atento a sus opiniones en el chat o si quieren pueden habilitar su micrófono. Vamos a ver otro ejemplo de transformación de un modelo primal en su expresión dual. Otro ejemplito. En este caso tenemos un primal de este tipo. El primal es un modelo de minimización. He querido hacer de los dos casos. Un modelo de minimización de z igual a 7x1 más x2 sujeto a una serie de restricciones que serían 3x1 más 11x2 mayor o igual a 15 y 8x1 más x2 mayor o igual a 8. Este es el modelo primal. Ahora vamos a transformarlo en su forma dual. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos lo siguiente, ¿no? Lo mismo, siguiendo las reglas. Si es un modelo de minimización, se transforma en un modelo de maximización. La función objetivo de ser z se transforma en w. Las variables antes eran y1 y y2. Ahora, perdón, x1 y x2. Ahora son y1 y y2. ¿Y qué es lo que sucede? Los parámetros del lado derecho de las restricciones del primal se transforman en los coeficientes de la función objetivo. Vale decir que 15, que es el parámetro de la primera restricción, y 8, que es el parámetro de la segunda restricción, se convierten en los coeficientes de las variables y1 y y2 en la función objetivo. Según les he presentado dos diapositivas o tres diapositivas, ¿no? Antes. ¿Qué es lo que sucede? Esta matriz de los coeficientes hay que transponerla. Lo que eran filas se convierten en columnas. Por lo tanto, voy a tener 3 y 8. Acá está, 3 y 1 más 8 y 2. La relación cambia de ser mayor igual a menor igual. Y acá viene lo interesante. El coeficiente de la función objetivo se transforma en el parámetro de la restricción. Lo mismo, en este caso, transponiendo me queda 11 y 2. Miren, 11 y 1 más y2. Y de ser una relación del tipo mayor o igual, se transforma en una relación del tipo menor o igual y el coeficiente de la variable x2 se transforma en el parámetro de la segunda restricción para este modelo y decimos que y1 y y2 son mayores o iguales que 0. Bueno, dos ejemplos de cómo se transforma el primal en su expresión dual. Quiero escuchar sus opiniones, jóvenes, cosas que no se hayan entendido, cosas que no hayan quedado completamente claras. Les escucho. O ya saben que pueden utilizar el chat para hacer las observaciones que tengan. Nada, jóvenes, no hay opiniones. Voy a asumir que se comprendió claramente. ¿Tenemos alguna opinión? Luz pregunta, ¿en qué caso se utiliza esta dualidad? Buena pregunta, ¿no? Al empezar la exposición les decía que tiene una serie de aplicaciones. Este dual te sirve para hacer más sencilla la resolución del modelo de programación lineal, porque si te das cuenta, por ejemplo, acá el ejemplo que tenemos en pantalla, el primal es un modelo de minimización, tendrías que utilizar el método M o el método de las dos fases para resolverlo, o sea, adicionar variables artificiales. Pero si quieres, puedes transformar este primal en su forma dual y en su forma dual se transforma en un modelo de maximización con todas las restricciones del tipo menor igual. Acá puedes aplicar el simplex, ¿no? Acá puedes aplicar el simplex y utilizar unos multiplicadores para obtener las soluciones al primal. Entonces lo hace más sencillo. En algunos casos puedes tener muchas restricciones. Cuando tienes muchas restricciones, lo que va a suceder es que vas a necesitar bastantes iteraciones para resolver el modelo. Puedes migrar a su forma dual y como se transpone la matriz, en realidad vas a partir de tener un modelo con varias restricciones a tener un modelo con más variables, pero con menos restricciones. Entonces se hace más sencillo, tienes menos iteraciones para resolver. Eso, digamos, desde el punto operativo de resolución del modelo de programación lineal. Ahora, como una expresión de un análisis de sensibilidad o de la base para realizar un análisis de sensibilidad también es muy útil, ¿no? Es muy útil. Vamos a ver que muchos parámetros que necesitamos en el análisis de sensibilidad justamente nacen de este dual, ¿no? Nacen de este dual. Entonces,
Ahora vamos a ver alguna aplicación utilizando la metodología del análisis de sensibilidad y van a poder ver, digamos, algo concreto con relación a esto, ¿no? No hago mucho hincapié en esta parte. Hay métodos. Hay un método que es el simplex dual que se utiliza cuando se hace programación entera. Eh, pero no hago mucho hincapié en esto, ¿no? Simplemente les explico en qué consiste el primal y el dual que existe. Y aparte, digamos, aterrizamos en algo concreto que es el análisis de sensibilidad, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? No sé si esto absuelve tu duda, Luz. Veamos el chat. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Continuamos con la exposición. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de sensibilidad. Eh, Les estoy explicando conceptos importantes, útiles en lo que es eh, dualidad. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de sensibilidad. Ya hemos visto algo. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a explorar una serie de conceptos interesantes, importantes. Justamente tiene funciones importantes este análisis de sensibilidad, ¿no? Una de ellas es permitir a los gerentes experimentar con los parámetros que tienes en el modelo, ¿no? Básicamente te permite eso. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una función objetivo de utilidades y que tu modelo en las restricciones tengas restricciones con relación a los insumos que utilizas, okay, te permite jugar con esos valores, ¿no? Jugar con esos valores y decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si se reduce la utilidad? ¿El óptimo va a seguir siendo el mismo? ¿Qué pasa si tengo la posibilidad de aumentar los recursos que poseo con relación a la materia prima o a los factores de producción? ¿Qué me conviene hacer? ¿A cuál factor puedo o en cuál factor me puedo enfocar para elevarlo y así obtener un mayor efecto en las utilidades, o sea, que me dé más dinero? O sea, situaciones como esa eh, se pueden abordar utilizando un análisis de sensibilidad o no, poder interpretar de la manera adecuada. Otro concepto interesante, que el análisis de post-optimalidad significa examinar los cambios después de que se haya alcanzado la solución óptima. O sea, esto viene después de que se han obtenido las soluciones, ¿no? Por eso se habla de un análisis de post-optimalidad. Y algo muy importante, los precios duales a menudo proporcionan la información económica que ayuda a tomar decisiones respecto a adquirir recursos adicionales, ¿no? Lo que les decía anteriormente. Digamos que esta es una de las aplicaciones más recurrentes en esta parte, ¿no? Los precios duales, ¿no? Los precios duales. Los precios duales te dan un parámetro de cómo se comporta los recursos que has citado en tus restricciones y qué te conviene hacer, en cuál de esos recursos enfocarte para lograr un mayor impacto en la función objetivo y de hecho, si es de utilidad o maximización de utilidad, lograr mayores réditos, o si estamos hablando de una función de minimización de costos, minimizar las pérdidas lo más que se pueda, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la estructura de un análisis de sensibilidad. Eh, Vamos a remitirnos al ejemplo que les he mencionado anteriormente, el que he convertido en su forma dual. Un modelo de maximización con una función objetivo que dice 3x1 más 2x2, sujeto a una serie de restricciones, x1 más 6x2 menor o igual a 10 y 8x1 más 2x2, 2x2 menor o igual a 3, ¿no? Este modelito. Veamos, ¿no? Eh, Utilizando el programa POM, que ustedes ya lo conocen, hemos hecho varios ejercicios, ya saben que es el programa que va con el libro de render. Obtenemos esta solución, ¿no? Esta es la solución, ustedes están familiarizados con la estructura de este programa, ya saben que el modelo está especificado acá, las soluciones en la parte inferior en color azul, me dicen que x1 es igual a 1.26 y x2 es igual a 1.45.
6.6957 es el valor de la función objetivo, ¿no? La función objetivo, el valor máximo de esta función objetivo. ¿Qué más? Acá tenemos esta columna, ¿no? Que es el dual. Entonces, este valor de 0.2174 y 0.3478 sería la respuesta al dual. El valor de Y1 y el valor de Y2, ¿no? Porque el dual tendría esa forma. Este es el reporte que nos brinda el POM. Simplemente nos brinda las soluciones. No es un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad vamos a verlo ahora, ¿no? Algo interesante. Quería mostrar esta gráfica. Es la solución del problema. Tenemos dos restricciones de este tipo. La intersección de las mismas me genera el punto. Esta línea punteada en color rosa es justamente la función objetivo que corta en ese punto y ese punto se convierte en el máximo, ¿no? Es el máximo. Bueno, lo que les comentaba en alguna ocasión, ¿qué es lo que sucede? Acá, si yo muevo alguno de los parámetros de la función objetivo, lo que va a suceder es que va a cambiar la pendiente de esta función objetivo, porque la pendiente está en función a los coeficientes, que en este caso son 3 y 2. Si cambio esa relación que existe, de hecho la pendiente también va a cambiar. Entonces puedes modificar dentro de un rango y el óptimo va a seguir siendo el mismo, pero en algunos casos donde tengas más restricciones, si el cambio de la pendiente es más brusco, puede ser que el óptimo no sea el mismo. Entonces el análisis de sensibilidad te da eso. Te dice entre qué rangos puedes mover o hacer cambios en la pendiente de la función objetivo sin alterar el óptimo del problema, ¿no? Entonces, imagínense que esta función objetivo que está punteada sea más agachada o más empinada o parada. Entonces, de eso, de cómo se comporten esos parámetros que marcan la pendiente de esta recta, depende si el óptimo cambia o no cambia, ¿no? Eso es lo que básicamente te brinda el análisis de sensibilidad. Y en segundo caso, ¿cómo puedes lograr efectos importantes, por ejemplo, en la función objetivo, dependiendo de las restricciones que se están planteando, ¿no? Les voy a presentar el análisis de sensibilidad para este ejemplo, que tiene esta estructura, ¿no? Ya saben que la ventanita que está expresada como ranging es la que contiene el análisis de sensibilidad. Y esta es la estructura, ¿no? En otros programas tienen los mismos parámetros. En algunos están calculados el límite inferior y superior, pero en otros no. Pero básicamente tiene esta estructura, un análisis de sensibilidad. Primero, les estoy marcando cuál es la solución. La columna que está marcada con value me da las soluciones. Vale decir que x1 es igual a 1.2609 y x2 es igual a 1.4565. Segundo, me muestra el costo reducido. ¿Qué es el costo reducido? El costo reducido me da un parámetro que me ayuda a saber en cuánto tengo que incrementar el coeficiente para que una de las variables, o es la variable que estoy analizando, no sea negativa, ¿no? A eso se refiere el costo reducido. En cuánto tengo que incrementar el coeficiente para que la solución no me genere un valor negativo justamente para esa variable. En este caso, el valor es 0 y 0. Los dos es 0. ¿Por qué? Porque las soluciones son positivas, ¿no? Entonces no necesito modificar el coeficiente para que sean positivas. Tercera columna, coeficientes de las variables. Estos son los coeficientes originales de las variables porque la función objetivo era 3x1 más 2x2, ¿no? Siguiente columna, el lower bound, el límite inferior de los coeficientes. Significa que el coeficiente de 3, este coeficiente que está en la columna de original value, puede modificarse entre 0.33 y el upper bound, que es el límite superior, y 8, ¿no? Este valor de 3. Puede modificarse entre 0.33 y 8. Y en el caso de la variable x2, este valor de 2 o el coeficiente de la variable x2
que actualmente es, o el valor original es 2, puede moverse entre 0,75 y 18, pero estos cambios son solo uno a la vez, o sea, o modificas X1 o modificas X2. Ahora, hay una regla del 100% por si acaso, que si el incremento y el decremento porcentual está por debajo o es menor o igual al 100%, de hecho no van a ocurrir, no va a ocurrir nada con estos rangos que se están planteando, se van a cumplir o no. Pero si es que supera ese 100%, en algunos casos puede ser que la solución al problema varíe, ¿no? En la última columna ya les he mencionado que es el límite superior de los coeficientes. Entonces, los coeficientes de cada variable pueden variar, pueden moverse entre estos dos rangos, entre el lower bound y el upper bound. El coeficiente de X1 es 3, el límite inferior es 0,33 y el límite superior es 8. Entonces, entre ese rango puedes mover. ¿Qué significa? Si esto fueran utilidades, tus utilidades pueden moverse en este rango y no vas a alterar la solución del modelo, ¿no? Básicamente es eso. Vamos con la segunda parte o de la estructura de nuestro análisis de sensibilidad. Y vamos a hablar de las variables duales, ¿no? Acá está. Dual value, que sería la solución al modelo dual. Y sub 1 sería igual a 0,2174 y sub 2 sería igual a 0,3478. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la primera columna del reporte de las restricciones me muestra los valores de las variables duales. En este caso, y sub 1 sería igual a 0,2174 y sub 2 a 0,3478. La segunda columna me muestra las variables de holgura. En este caso van a tener un valor de 0. La siguiente columna me muestra los valores originales de los parámetros de las restricciones, o sea, el lado derecho era menor o igual a 10 y menor o igual a 13. Y por ese motivo acá aparece 10 y 13, que son los parámetros del lado derecho, o sea, los valores originales. Y posteriormente me muestra un rango, ¿no? Otra vez el lower bound y el upper bound, el límite inferior y el límite superior. Lo que me dice acá, bueno, vamos a interpretar la siguiente columna como el límite inferior de los parámetros de las restricciones, mientras que la otra es el límite superior de los parámetros de las restricciones. ¿Qué significa? Que este valor de 10 tiene un límite inferior de 1,625 y tiene un límite superior de 39. ¿Cómo interpretamos eso, no? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué interpretación tiene? Se interpreta de la siguiente manera, ¿no? Estamos hablando de el dual value o el valor dual, que en otros casos está como los precios sombra, también se interpreta de esa manera, como los precios sombra. Me dice que el efecto que voy a tener al cambiar una unidad en este valor original de 10 en la función objetivo va a ser de 0,2174. ¿Qué significa? Que si este valor de 10 cambio a 11, va a incrementar el valor de la función objetivo en 0,2174. Mientras que si estoy hablando del parámetro de la segunda restricción, que es 13, si aumento en 1, la función objetivo va a aumentar en 0,3478. Entonces, miren, ¿con cuál de estos lograría un efecto más fuerte en la función objetivo? De hecho, cambiando la restricción número 12, ¿no? Digamos que la influencia que tiene en la función objetivo es más fuerte, ¿no? La restricción número 2 tiene un efecto mucho más considerable, ¿no? Se nota más el efecto. Entonces, el lower bound y el upper bound, ¿qué me dan? Me dan los límites entre los cuales se cumple este efecto, ¿no? Si el cambio que hago en este parámetro 10 está entre 1,625 y 39, significa que el efecto que voy a lograr en la función objetivo va a ser de 0,2174. O sea, puede incrementarse o puede decrementar en ese rango.
Ahora, en el caso de la restricción número 2, si los cambios están entre 3.33 y 80, si este valor del parámetro de la segunda restricción está entre 3.33 y 80, o modifico entre ese rango, lo que voy a obtener es un impacto o un efecto en la función objetivo de 0.3478. Claramente se puede ver en este análisis de sensibilidad que modificando la segunda restricción o el parámetro de la segunda restricción voy a obtener, digamos, un efecto mayor en la función objetivo, ya sea en vistas a una maximización o una minimización. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Se entiende mejor, jóvenes? No hay opiniones, entonces voy a asumir que todo está bien, que todo está correcto, que han entendido bien. Listo, en el chat tampoco hay ninguna observación ni opinión. Bueno, básicamente esta es la estructura de un reporte de sensibilidad, ¿no? En algunos programas no te dan directamente el lower bound o el upper bound, simplemente te dicen en qué porcentaje puedes incrementar el allowable increase o el allowable decrease, en el porcentaje en el cual puedes decrementar o en cuánto puedes decrementar este valor original y en cuánto puedes incrementar este valor original. O sea, te dan esos dos, ¿no? Entonces, a partir de ese criterio, con el valor original, calculas el lower bound o el upper bound. Pero bueno, el POM directamente nos da los límites, ¿no? Básicamente es eso, jóvenes. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un ejemplito que es el ejercicio 5.